Bueno, ¿y cómo fue toda esa experiencia de iniciar FADI? Bueno, es todo un viaje porque imagínate que varios de los que empezamos en FADI, pues al inicio ya habíamos hecho empresas antes, yo en particular ya llevaba varios intentos, y un día me contactaron y me dijeron, hey, le metes a una vaina para hacer facturas digitales, y yo, pero ¿y pues cómo se trata? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? Pues quien dijo yo tengo una idea, ¿cierto? Y llega un parcero y me dice, no, mira, es que una vez estaba en un restaurante vegano con este man, con este amigo mío, y fuimos a pedir la factura y nos dieron una cosa de papel. Y entonces dieron como, ¿cómo así que de papel? Si se supone que esto es vegano, ¿dónde está la coherencia de todo? Y ese fue el primer, yo tengo una idea, vamos a hacer que las facturas ya no sean de papel en ningún escenario, sino que sean digitales también. Esa fue la primera idea y eso empezó a pivotar y pivotar hasta que hoy en día dijimos, hasta que en un momento dijimos, en realidad lo que necesitamos es ayudar a la gente a mejorar sus finanzas y nos volvimos un asistente financiero. Ok, ha sido un viaje bastante largo para llegar a lo que es FADI en este momento. Y muchas personas han pasado por FADI. Sí, alrededor de 12, 13 personas más o menos han conformado el equipo en diferentes momentos, han pasado desde abogados hasta creadores de contenido de alguna manera, diseñadores, gente de marketing, desarrolladores, una diversidad de roles increíbles hasta que está el equipo actual. ¿Y tú qué crees que pasó para que tantas personas pasaran y no se quedaran en el proyecto? Emprender es una vaina difícil, ¿cierto? Digamos lo difícil y en realidad alguien que una vida normal, tranquila, en su día a día, probablemente emprender es una mala decisión, en realidad. O sea, hablando objetivamente, la gente cuando empieza a emprender empieza a vivir peor en el inicio, ¿cierto? Entonces hay que ceder muchas cosas, hay que dejar de ir a salir los fines de semana a veces, y uno dice como, ah, no, voy a emprender porque soy mi propio jefe. Mentira, en realidad el jefe de uno se empieza a volver el tiempo y el ser el propio jefe depende exactamente de vos. Ya no es como que termine de trabajar a las 5 o a las 6, sino que todo el tiempo está en la cabeza pensando, bueno, ¿y qué es lo siguiente que hay que hacer y por qué tengo que hacer lo siguiente y si es bueno o es malo para la empresa? O sea, ¿tú crees que hemos romantizado y se ha romantizado constantemente el ser emprendedor? Porque ya todo el mundo quiere ser emprendedor, ¿cierto? Y no está mal. El caso es de pronto que lo tienen muy romantizado y piensan que va a ser muy fácil el camino. Claro, es que una cosa es ser emprendedor y otra cosa es tener un negocio, porque yo puedo tener un negocio, tengo 50 millones, le meto un negocio y le pago a alguien para que lo administre y claro, me viene plata a mí eventualmente y me está retornando la inversión. Una cosa diferente es vos decir, yo tengo una idea, yo voy a construir la idea y voy a empezar a emprender sobre esa idea y crear una base y empezar a construir sobre eso. Eso es diferente y es distinto, pues. Claro, porque igual es que emprender, como os decís, diferente a un negocio, es que cuando emprendo tengo que ser el de marketing, el que aprende de finanzas, el que aprende a gestionar el equipo, el cómo hacer esto, cómo hacer aquello, dónde me fondeo. Entonces es una vaina de aumentar en el conocimiento en muchas cosas y no todo el mundo está dispuesto a eso, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo más satisfactorio que te ha traído estar en FADI? Pues digamos que FADI cada día es una batalla y cada batalla que se tiene pues trae una consecuencia, ya sea buena o mala, pues buena o mala entre comillas, ¿cierto? Digamos que las solamente son consecuencias, pero tienen victorias y tienen derrotas en algunas especificaciones. Cuando uno decide voy a tomar este camino y al final se notan los resultados o lo bueno que pasó para ese negocio, esa pequeña victoria o esa gran victoria, es muy satisfactorio. Entonces, más allá de las personas a las que hemos podido ayudar como empresa o la gente que nos ha dicho que la solución es muy buena o nos han dado feedback positivo sobre lo que estamos construyendo, personalmente a mí internamente esa pequeña victoria de, mira, logramos esto con esta decisión que se tomó en algún momento y impactamos a estas personas de manera positiva, es probablemente lo más satisfactorio. Ok, entiendo. Llegar a muchas personas, no solo es de la herramienta, sino del equipo, las personas que has conocido, que has hablado. Y en ese momento, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en FADI, en este proyecto? ¿Hacia dónde ves que va encaminada tu vida en esto? FAI siempre ha sido una vaina del día a día, ¿cierto? De semana a semana y uno como buen humano que tiene siempre ha estado como con muchas dudas en algún punto de y esto va a funcionar y esto no va a funcionar y esto voy a poder comer o no, o alguien va a poder comer de esto o no, ¿cierto? Pero probablemente lo único en lo que nos centramos en este momento en FAI es intentar reinventarnos constantemente
en cuanto al contenido, en cuanto a funcionalidades, en cuanto a la comunidad que podemos estar creando y todo este tema. Entonces me proyecto más bien a corto plazo constantemente, vamos un día a la vez, vamos una semana a la vez, intentando cumplir objetivos pequeños para eventualmente poder ser ese monstruo tecnológico en el que estamos pensando ser. Uh -huh. Pero ¿y cómo ha sido tu experiencia? O sea, ¿cómo has vivido esta parte de entrar a FAI de pronto de última y demás? Bueno, mi experiencia creo que ha sido bastante interesante. Yo desde muy pequeña siempre he soñado con emprender, o sea, yo no soñaba con ser médico, con ser bombero, no. Yo no sabía que se llamaba emprender, pero yo soñaba con tener empresas y ayudar a mi familia y ayudar a los cercanos. Era mi sueño inocente, por decirlo de alguna forma. En FADI fue el momento donde puedo empezar a materializar eso y ha sido una experiencia muy buena, retadora como si no era un mañana, porque sí me ha tocado aprender mucho. He pasado por gestión de equipo, he pasado por gestión de la empresa, he aprendido de finanzas, he aprendido sobre mis propias capacidades y qué tan fuerte soy para asumir los retos que se tienen, ¿cierto? Claro. Nunca se va a llegar a ser perfecto, pero yo en ese momento me siento muy bien con la experiencia. Claramente todos los días me digo, sí estoy haciendo lo que tengo que hacer en el nivel que lo tengo que hacer, o sea, suficiente tiempo, suficiente trabajo, y siempre va a faltar, siempre va a haber como pude hacer esto mejor, pude dedicarle más tiempo a esto, pero en general yo me siento muy satisfecha. ¿Y cómo haces, por ejemplo, con eso que estás diciendo ahí de poder haber hecho esto mejor, poder haber hecho esto otro? ¿Cómo haces para lidiar con esa sensación tal vez de, no sé, frustración o de, puta, lo hubiera hecho así? Pues yo creo que no hay una forma, es un viaje también descubrirlo en ese sentido, porque por un lado está la terapia, que es muy importante para mí, súper recomendada, porque es poder soltar un montón de cargas, pero también aprender a gestionarse, ¿cierto? O sea, es frustrante, hay frustraciones con las que sigo cargando, por decirlo de alguna forma, que pienso, esto debía hacerse así, podría meterle más aquí, debería hacer más esto, pero he aprendido con el tiempo que se trata de un paso a paso, ¿cierto? De ir como una cosa a la vez, y eso puede sonar muy cliché, pero en la práctica, cuando uno lo interioriza y se da cuenta que yo no tengo que hacer 200,000 cosas hoy, sino que tengo que priorizar algunas cosas, pero sí hacerlas, el hacerlas es lo que me diferencia de las veces que me frustro porque simplemente no pasaron. Entiendo. Claro, eso es todo un viaje, es todo un viaje. Pero hablando de manera personal, ¿cierto? Ya como en los demonios internos que tiene cada persona, ¿cuál crees que ha sido el reto más grande que has tenido? Pero a nivel personal, con respecto al emprendimiento. Claro, claramente. Dentro del emprendimiento, yo creo que la cultura. La cultura, la cultura que uno quiere crear dentro de su hijo, por decirlo así. Sí. Porque uno quisiera que fuera una cultura abierta, donde cada uno se autogestione conociendo, por ejemplo, sus objetivos, conociendo a dónde tiene que llegar, ¿cierto? Y es complicado llegar a una cultura donde tú quieres ser un jefe chill o alguien que maneja la empresa chill, pero también tienes que poner como cierto orden porque hay un camino, ¿cierto? Y cuando no está ese orden, probablemente en muchos casos es tu error porque no estás poniendo el camino para que eso pase, no estás siendo muy bueno comunicando hacia dónde tiene que ir la empresa, hacia dónde tienen que ir los objetivos, para que todos dentro de su singularidad pues trabajen hacia eso. Yo creo que es de las cosas más difíciles. Claro, porque uno siempre es como que, bueno, y yo soy jefe o líder o amigo, y entonces ahí se empieza como a desdibujar esa línea entre los tres roles, y es como que, bueno, te toca hacer esto, te toca hacer aquello, pero no te lo quiero decir tampoco como, es que te toca porque yo te mando, ¿cierto? Entonces como que la vuelta es como tratar de armonizar todos esos roles que se tienen al mismo tiempo. Claro, y que yo creo que lo que uno quiere construir en dinámicas dentro de su empresa implica cómo es cuando es pequeña, así va a ser cuando sea grande. Sí. Entonces, si vos no trabajas en que las personas correspondan en sus objetivos, en hacia dónde va la empresa, en que tengan la visión clara, en que tengan los objetivos claros, pues
y que hayan formas de trabajo, ¿cierto? Sea porque el área de creativo se reúne a hacerlo, sea porque el área de desarrollo se reúne a avanzar en sus cosas. Si no hay como ese orden, por lo menos que sea el mínimo viable, que es el lema de las startups, entonces cuando sea grande va a ser complicado tú decir, no, voy a esperar que sea grande para organizar esto y esto y esto. No, tienes que organizar con las personas que hay, incluyéndote. Si solo eres tú, solo o sola en este mundo, tienes que saber cuándo tienes la gorrita del marketing, cuándo tienes la gorrita de las finanzas, cuándo tienes la gorrita del vendedor y, y corresponder a los objetivos de cada área. Claro. Y ahí hablando un poquito de eso del mínimo viaje, que es la frase de todas las startups, ¿cómo ¿cómo te has planteado si en algún momento es o no es un mínimo viable? O cuando ya nos pasamos, pues, de que ya esto ya no es un mínimo viable, ni ya es una vaina ya lista. Claro. O sea, el mínimo viable es, yo saco esto porque lo necesito, yo no soy experto en esta área, pero necesito empezarlo, pero el mínimo viable es que tú lo haces. Por ejemplo, sacar contenido. Yo no soy experta en contenido, lo tienes que hacer el primer video, pero luego de eso ya hiciste el mínimo viable. ¿Qué te toca hacer? No quedarte por 5 años con el mínimo viable. Tienes que procurar cada semana que vas a sacar contenido, mejorar así sea un 1%. Porque si tú dices, bueno, ya el mínimo viable y sigues y no cambias la fórmula y no intentas otras cosas y no te retroalimentas o aprendes, pues te vas a quedar en el mínimo viable y termina sepultando. Claro, pero ¿y ahí cuál sería el truco o cuál es el proceso para decir, bueno, y mejoro, pero mejoro cómo? O sea, ¿en qué? ¿Cómo haces para decir mejor en esto o en lo otro? Pues eso implica el estudio. Si yo no soy bueno haciendo contenido y yo veo un par de videos de unos expertos diciendo cómo se hace el contenido, listo, yo hago el video y luego analizo, bueno, estos puntos los tengo aquí, por ejemplo, cómo se empieza a analizar el contenido, esto es visualmente lindo o es divertido o me da información relevante o me da chismecito, ¿cierto? Hay como unos criterios. Si vos en alguna decís, en todas decís que no, de pronto no estás yendo hacia el camino que es. Si vos cada que vas mejorando el contenido en la luz, en los enfoques, en las historias que cuentas, en cómo lo haces, entonces tú empiezas a decir, bueno, este se ve mucho mejor que este, y hay criterio porque empiezas a aprender. Entonces yo creo que es eso, no te puedes quedar solo con lo que tú creas, sino que tienes que salir a preguntar, a mirar, a aprender, porque es la única forma de hacerlo. Entiendo. Mejoras haciéndolo, pero también estudiando para mejorarlo. Claro, entonces el proceso sería como, en algún momento tengo una idea, implemento lo mínimo para que esa idea pueda verse hecha de alguna manera y luego intento mejorar eso, y para mejorarlo necesito hablar con personas o estudiar por algún lado si esa idea está bien, mal, en qué puntos está bien, mal, y también tengo que estudiar cómo puedo mejorar esos aspectos que están flojos. Exactamente. Y se vuelve un ciclo infinito hasta que somos expertos en hacer las cosas. Exacto. Igual, así como estás explicando que hace parte mucho de tu forma de trabajar y del desarrollo, ¿cómo llevas la tecnología al siguiente nivel? O sea, ¿cómo te haces esas preguntas para poder concluir como lo acabas de hacer de, o sea, es este punto, todo lo que hablaste se resume en esto, y viene este y este acá? ¿Cómo haces para trabajar en la tecnología de FADI hacia eso? Básicamente en la tecnología tenemos una cosa chévere, y es que pues, nosotros podemos medir, ¿cierto? Así como en redes sociales se pueden medir likes o interacciones y demás, pues en la tecnología también se pueden medir cosas. Se pueden medir, por ejemplo, tiempos de respuesta, se puede medir cantidad de peticiones, se puede medir, no sé, la cantidad de usos que se le da a un botón o cosas por el estilo. Y en ese orden de ideas, después de medir cómo se comporta la tecnología, se pueden encontrar fugas. Y esas fugas que se encuentran, pues igual, ya sea que uno ya sepa cómo se hace o consulte cómo se mejora, pues se mejora, ¿cierto? Y en términos del producto, se mide es qué tanto se utilizan las funcionalidades. Entonces, por ejemplo, en FADI en algún momento nos dimos cuenta que la funcionalidad que más se utilizaba era el registro de movimientos por notas de voz. Entonces lo que se hace es que la experiencia en ese registro de movimientos con notas de voz sea óptima. Entonces
De entre todas las cosas que hay por hacer en una empresa de tecnología, sobre todo cuando es de desarrollo, se empiezan a priorizar las que más utilizan los usuarios, ¿sí? Entonces, luego de medir cuáles son las funcionalidades que más se utilizan, miramos si hay algún error primero y luego si se puede optimizar un poco más. A su vez, también se puede medir la cantidad de errores que pueden tener los usuarios en ciertas funcionalidades. Por ejemplo, todos los usuarios están fallándose en la opción 2 del menú en el que se pide el reporte semanal de movimientos. Si todos los usuarios están fallando ahí porque tenemos una notificación donde dice, está fallando esto, entonces vamos y corregimos lo que el sistema nos está diciendo que está fallando, ¿sí? Entonces tenemos como esos insights de qué está bien y qué está mal en términos de desarrollo o de producto. O sea, a pesar de que el desarrollo es una cosa y es un monstruo gigante, tiene la posibilidad de poder controlar muy a detalle ciertas cosas, ¿cierto? Sí. Como que no está tan a la deriva como en la gestión de equipos o ser CEO, que uno va por ahí, pero ¿en qué trabajo? ¿Cómo lo trabajo? ¿Hacia dónde tengo que ir? Porque eso implica como un discernimiento mayor. Y en la tecnología es como tengo mucha información para estudiar qué tengo que priorizar. Eso es. O sea, digamos que en la tecnología, pues el ser desarrollo, pues el ser algo tecnológico, pues es como que puede notificar por sí misma. En cambio, en el tema de gestión de personas es pura personalidad de uno con la otra gente, ¿cierto? No, ellos no te van a ir a decir, mira, bueno, ojalá, ¿cierto? Puedan tener a decir, hey, mira, hoy me siento como un poquito mal en la neurona 45, no. ¿Cierto? Si eso pasara, no pasa. sería ojalá, sería más fácil. Tendría un manual sobre la neurona 1343, no, ¿cierto? No pasa. Ok. Entonces, ¿cómo resumirías? Ya lo hablamos, ya dijiste cómo fue como todo ese viaje por Fadi. ¿Cuál sería tu conclusión hasta este momento? Como dijiste, has fallado y espero que podamos tener más conversaciones con respecto a esas fallas que tuviste anteriormente. Mejor dicho, esas quiebras que tuviste, esos fracasos que son tan importantes para llegar a los puntos donde uno aprende, todo eso, ¿cuál sería la lección que hoy tú podrías decir? Todo ese viaje y Fadi me ha enseñado eso. Lo más importante, que yo creo que es la lección que todo el mundo dice en internet, dicen, lecciones de cualquier cosa, es que el fracaso es normal. Eso pasa, eso siempre pasa. Y uno nunca la va a pegar si le pega la primera, bendito Dios, vea, hágase la lotería porque increíble. Pero lo normal es fracasar. Uno en estas vainas, lo normal es fracasar, siempre. Un porcentaje muy amplio de las empresas fracasan al principio, muchas veces. Lo bueno de esto, que también es algo que dicen mucho los emprendedores más tesos del mundo, es que no importa si usted recibe 95 fracasos, si en una la pegó para siempre, ¿cierto? O sea, es como ganarse la lotería. La gente que hace el chance, hace 3.500 chances en la vida. Y como le pegó un chance y dice, no sé si sirve. Claro, con ese ya se salvó, ya se le arregló la vida. Pero en el emprendimiento, en las empresas en general, puede que sí sea así en realidad. O sea, tenés 7, 8, 9 intentos, los que sean, hasta que en algunos la pegas. Y cuando la pegas es porque, claro, todos los fracasos anteriores de alguna u otra forma te darán alguna lección, y con esas lecciones que estás aprendiendo, entonces eventualmente vas a poder llegar a ese sí. 95 nos, un sí, y con ese sí, gol. ¿Y has tenido muchos nos en la vida? Madre del Señor, claro que sí. Un montón de nos en la vida, por supuesto. ¿Y has tenido sís? Un par bien interesantes. Un par que compensan todos los no. Súper. ¿Y tú qué has tenido muchos no? Y un par de sí. Yo creo que a mí me gusta identificarme como el camino hacia el fracaso. O sea, puede que la pegue, puede que no, pero uno tras otro tropiezo la sigo intentando. Entonces el camino hacia el fracaso es interesante porque tengo cosas por contar, cosas en las que he fallado, cosas con las que me he molestado, cosas con las que ya no he podido más. Y yo creo que los emprendedores siempre llegamos a puntos día por medio en que decimos, marica, ¿yo en qué me metí? ¿Yo por qué estoy haciendo esto? ¿Yo para qué lo estoy haciendo? Te secas las lágrimas y sigues porque me gusta, o sea, siento que me gusta. Si no me gustara, marica, yo estaría en otro lugar y sé que podría estarlo, dedicarme a otra cosa, hacer otras cosas, pero me gusta lo que hago. Y alguien dirá, pero si decís que se sufre tanto, ¿por qué te gusta? No sé,
O sea, hay una vaina en el interior que me dice, es duro, pero si llegas a una satisfacción va a ser tan grande que va a ser inexplicable. Yo todavía estoy buscando esa satisfacción. Como de pura terquedad nomás. Eso. Entonces sí. Y bueno, nada, pues era irnos a tomar un café y seguir trabajando. Porque aquí café no dan. Aquí no dan.